barren toda la unidad 2 y 3, bastantes situaciones de cálculo de probabilidades y de modelos. Entonces, la idea es que trabajemos enfocándonos en los distintos casos que ustedes tienen que entregar, ver, hay gente que ya vino a consulta y está bastante avanzada, casi que cerró el caso, así que ahora va a tener oportunidad de compartir y contarnos qué es lo que hizo. Mira, en general, bueno, avisen porque las grabaciones, como están incorporados ¿cómo se llama? Al calendar, están habilitadas en principio para todos los que estaban incorporados. Nadie había acusado problemas, entonces todos los que estaban en la comisión, al menos nadie acusó dificultad en verlo, pero ahí me fijo. Ahí me fijo. ¿Profe? Sí. ¿Dijo que eran 3 ejercicios al final? Sí, 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 Ah, sí. bien. Eran 3 ejercicios, uno de la unidad 1, otro de la unidad 2 y otro de la unidad 3. Claramente esos 3 ejercicios van a tener ítem A, B, C, pero como problemas van a ser 3 problemas relacionados, uno con cada unidad temática. Si no, cualquier cosa, Grecia, lo vemos, pero nadie me había dicho nada y algunos me habían comentado que habían entrado, así como dice María Dolores, que pudieron entrar sin problemas, por eso me llama la atención. Pero si no, me decís. Bueno, arranquemos con algunas aplicaciones de la normal, que ese PowerPoint ya estaba subido, pero quiero comentar algunos aspectos por si no quedaron claros, así nos ponemos a resolver ejercicios y ver dudas. Ustedes díganme si están en condiciones y visualizan la presentación. Sí, profe, se ve. Bueno, fantástico. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en aplicaciones y propiedades que tiene la distribución normal y que podemos utilizar a los fines de resolver distintas situaciones, distintos problemas. Entonces, ustedes tenían un ejemplo, bueno, Laura, denme un minuto que ahí les llama. Hola, hola. Bueno, siguen conmigo, ¿sí? Me dicen, por favor, si lo ven. Sí. Se ve que está compartiendo pantalla, profe. ¿Cómo? ¿Me escuchan o no? Sí, se ve que está compartiendo pantalla, profe. Sí, sí, lo que pasa es que yo no puedo presentar porque quedó Magdalena presentando. Escuchen una cosita. Profe, sí. Creo que si usted presenta, se sale la presentación del otro profe. A ver, vamos a ver, lo intento. Creo, no sé. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí puedo. Nosotros ¿Ahora no me ven? vemos. ¿Sí? No. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bien. Ay, a ver, chicos, ¿dónde estaba? Esperen que lo encuentre. Ejemplo 1 creo que decía. Sí. Creo que es ese, el 29.
Sí, sí. En la diapositiva 29 o 26. Bien. Bien. ¿A este ejercicio lo han hecho? No, profe, yo no. Bien, a ver cómo sería. ¿Quién lo lee? ¿Nadie lo lee? Si quiere lo leo yo, profe. Dale, léelo. Dice, cierta empresa internacional que elabora agua mineral saborizada y utiliza botellas plásticas para su envasado, estudia los costos de su producto dada su alta aceptación en el mercado. Si se sabe que si se sabe que el plástico en gramos para hacer una botella es una variable aleatoria x1, 100 con 10 al cuadrado. Espérate, X1 tiene comportamiento normal con media 100 y varianza 10 al cuadrado. Perfecto. X1 tiene comportamiento normal con media 100 y varianza 10 al cuadrado. Y que el agua saborizada en litros que envasa cada una botella también es una variable aleatoria x2 con comportamiento normal con media 2 y varianza 0,1 al cuadrado. Y se tiene en cuenta que el plástico necesario para el envase de la botella cuesta 0,5 centavos por gramo y que el agua saborizada tiene un costo de 40 centavos por litro. ¿Cuál es la probabilidad de que el costo total de una botella sea menor que 1,20 pesos? Bien. ¿Ya vieron propiedad reproductiva de la distribución normal? No, profe. ¿No están haciendo repaso? Disculpen, no, yo no están haciendo repaso de esto. Bueno, vemos cómo lo hacemos a esto, ¿sí? Vamos a ubicarnos en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el costo total de una botella sea menor que 1,20? ¿Qué les parece a ustedes que tendríamos que tener? Tendríamos que tener la distribución del costo total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, que acá la gran incógnita sería ¿qué distribución de probabilidad tiene el costo total? ¿Sí? Sí. Costo total en centavos de una botella de agua saborizada o sazonada. ¿Está bien eso? Sí, profe. ¿Sí? Podemos escribir eso. Ahora la pregunta del millón sería ¿cómo hacemos para saber cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria y, que resulta ser suma de otras dos variables aleatorias? ¿Qué distribución tienen cada una? X1, ¿qué distribución tenía? Normal. Normal. ¿Y Normal. X2? La misma. También. Normal también. También normal, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para determinar la distribución de probabilidad de I teniendo como dato las distribuciones de X1 y de X2? Hay que estandarizar. Hay que utilizar esta propiedad. A ver si la lees. Dale. Sean X1, X2, X3, Xn, ¿qué? N variables aleatorias independientes y normalmente distribuidas. ¿Sí? Con E de xy igual a mu sub i y bar de xy igual a sigma cuadrado sub i para i que va de 1 a n. Disculpe, no estamos viendo la... ¿No la ven? Estamos viendo la del ejemplo todavía. Ay, ¿por qué? El ejemplo 1 estamos viendo. Espera, voy a salir. Me voy a salir y voy a volver. Ahí profe. se cambió. Ahí se cambió. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahí se ve. ¿Por qué demora? No puedo comprender, mis queridos alumnos. ¿Por qué demora? Con razón no leían. Yo digo, bueno, ahora sí, dale, lean. Sea X1, X2, X3, X hasta Xn. N variables aleatorias, independientes y normalmente distribuidas,
con una esperanza de x sub i, mu sub i, y una variancia de x sub i. ¿Cómo se llama esa letra, profe? Esta es sigma cuadrado. Sigma sub i cuadrado. Sigma sub i al cuadrado para i igual a 1, 2 hasta n. Entonces, bien, vamos a parar acá, un segundito. Yo hago alguna acotación y tú después sigues leyendo, ¿sí? ¿Qué tenemos que mirar acá? Estamos sumando variables aleatorias. Deben ser independientes, o sea que la ocurrencia de uno no debe interferir en la de otra. Deben estar normalmente distribuidas. ¿Y qué significa esto? Que el valor esperado de cada una de ellas puede ser igual o distinto para cada una de las variables, ¿sí? Cada una de estas variables, cada una de estas xi, tiene una mu i y una sigma cuadrado i. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora seguimos. La Dale. variable i es igual a C1 por mi variable aleatoria I1 más C2 por la variable aleatoria C2 sumado hasta un cierto Cn por una variable aleatoria x sub n con C1, C2, Cn constantes tienen distribución normal. Es decir, i también va a ser una variable aleatoria con distribución normal con media mu sub i y con variancia sigma sub i al cuadrado. Perfecto. ¿Cómo calculamos mu sub i? C sub 1 por mu sub 1. Con la esperanza, profe. No te estoy escuchando, vos sabés. Con la esperanza, profe. La esperanza, sí, a ver. La esperanza es mu. ¿Sí? La esperanza es mu. ¿A cómo calculamos mu sub i? C sub 1 por mu sub 1 más C sub 2 por mu sub 2. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bien. Más C sub n por mu sub n. Y la varianza, fíjense qué particular acá. La varianza, ¿cómo la vamos a calcular? Como C sub 1 al cuadrado más sigma sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado. Ojo que acá la constante va al cuadrado. ¿Sí? Para calcular la varianza. Vamos a mirar lo que nos dice esto. ¿Qué nos dice ¿Por qué este va al cuadrado, profe? Perdón. ¿Cómo? ¿Por qué va al cuadrado? ¿Se acuerdan que vieron propiedades de la varianza ustedes y que se acuerdan cuando uno aplica el operador varianza a una constante por una variable, sale afuera la constante al cuadrado? ¿Lo recuerdan? Profe, perdón, nada que ver con lo que estamos hablando, pero la otra profe está grabando y no sé si en su presentación se va a ver la presentación en grande o en chico, porque ella también está presentando. ¿Cómo que ella también está presentando? ¿Me entiende? Están presentando las dos. Nosotros estamos viendo el dibujo, pero ella está presentando, no sé si ve el dibujo en la pantalla grande. Ah, para, ya me comunico con ella, Espérate. No sé. ¿Quién está? Espera. Magdalena, ¿me escuchás? Profe, Sí. yo estoy grabando, no sé si quiere seguir y después le paso el archivo. Bueno, está bien. La verdad es que no sé qué pasó porque me confunde esto que Magdalena también esté. Yo ya me voy a comunicar con ella. Pero bueno, mientras tanto, para los que estén escuchando, sean los que sean, quiero decirles algo sobre esto. Cuando uno ve una cosa de esto, tiene que tener claramente cada una de las partes que nos está diciendo. Nosotros tenemos una serie de variables aleatorias, todas normales, y todas pueden o no tener diferente sigma y diferente mu. ¿Sí? Si yo tengo una variable que resulta ser una combinación lineal de estas variables, o sea, una suma multiplicada con constantes o no, ¿sí? Entonces,
la variable aleatoria que resulta ser suma de estas variables aleatorias, de esta combinación lineal, tiene una mu que se calcula de esta manera y una sigma al cuadrado que se calcula de esta otra. ¿Está? Quiere decir que nosotros podemos calcular... Profe, ahí me está explicando por qué sigma iba al cuadrado, que no terminé de... Ah, ¿te acuerdas que te Perdón. lo dije? ¿Por qué sigma va al cuadrado? Porque acordate que como propiedad del... No estamos haciendo la demostración, vayamos a eso, ¿no? No estamos haciendo la demostración. Pero estemos pensando en propiedades que vimos de la varianza en la unidad 2. ¿Se acuerdan que la varianza tenía la particularidad de que si uno aplicaba la varianza a una constante por una variable, salía la constante al cuadrado del operador varianza? Ah, sí. ¿Se acuerdan? La varianza, uno puede pensar a la esperanza o la varianza, también tienen propiedades matemáticas, como operadores matemáticos, ¿no? Y como operadores tienen propiedades particulares. Acá, esto responde a la propiedad particular de la varianza, ¿sí? Veamos si aplicando esto podemos resolver el ejercicio que teníamos sobre el costo. A ver si lo hacen, por favor. Y me lo comparten. ¿Saben cuál era el ejercicio? Sí, profe. ¿Y ahí la constante cuál sería, profe? Mira, lo que yo tengo es I. Espérame un segundo. No sé por qué no puedo ir para atrás con esto. Me voy demasiado atrás. Esto, acá. Sí. Fíjate. ¿Qué tengo acá? C1 vale 0.5 y C2 vale 40. Tengo la suma de dos variables aleatorias con distribución normal. Y resulta ser una combinación lineal. C1 por X1 más C2 por X2. Aplico directamente lo que me dice la propiedad reproductiva. ¿Qué me dice la propiedad reproductiva? Que si sumo normales, voy a obtener una distribución de la suma que también es normal. Pero esto no es suficiente. Es normal, pero ¿qué más? Es normal y ¿cómo calculo cada uno de sus parámetros? Mu lo calculo, bueno, sumando C1 por mu1, etc. Y sigma al cuadrado lo calculo con C cuadrado, sigma cuadrado, etc. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿De dónde salieron las constantes? Discúlpame, ¿qué constantes? En este caso son los centavos. Ah, ¿de dónde saquemos esto? Escúchame, les recuerdo que nosotros teníamos que... El plástico del envase costaba 0,5 centavos por gramo. Lo que estoy esta es la función de costo total. ¿Cuánto sale de costo una botella? Ajá. ¿La botella cuánto sale de costo? Bueno, lo que pagás por el plástico y lo que pagás por el contenido. ¿Está? Sí, profe. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo 0,5 centavos por gramo, ¿sí? Y lo estoy multiplicando ¿por qué? Bueno, ¿por qué cantidad de plástico tiene? La cantidad de plástico es una variable aleatoria X1, ¿sí? El agua, que es muy barata, sale solo 40 centavos por litro, ¿sí? Y el litro se distribuye conforme X2. Entonces, estas constantes salieron de armar la función de costo total. ¿Esa era la pregunta? Disculpa. ¿O es la pregunta? Sí. Bien. O sea que las constantes, ¿de dónde las sacamos? Del planteo del problema. El problema nos pedía el costo total. ¿Cuál es el costo total? Esto, ¿sí? Bueno, a ver si lo pueden aplicar, por favor. Profe, una pregunta. ¿Usted está presentando la resolución o el problema? ¿Ustedes no están viendo lo que yo presento?
O sea, está puesta la resolución ahora. No sé si está bien. No sé, estamos todos mal, chicos. No, yo estoy poniendo solamente la función de costo ahora. Profe, lo que pasa es que nosotros vemos el PowerPoint. Cuando usted hace la presentación, eso no se ve. Entonces, ¿sí? ¿Ahí lo están viendo? ¿Ahí lo están viendo? Sí. Si se maneja siempre en el Power, lo vamos a ver. ¿Cómo? Y si mantiene el Power así sin presentar, lo vamos a ver. Cada vez que mueve ahora. Bueno, entonces lo dejo así, no lo presento. Sí, así estamos bien. Está bien. Acá está todo hecho. Yo quería que lo hagan ustedes. ¿Puede ser que no lo vean y lo hacen y lo intentan hacer? ¿Les muestro esto nada más? Hacemos la prueba. No, profe, muestre la primera, donde está la el primera, ¿esta? No, la otra. La de arriba. ¿Esta? No, o el problema. La que tiene el ejercicio. Claro, el problema. Ahí está el ejercicio. O sea que cuando lo pongo en presentación, ¿no lo ven? Claro. ¿Y por qué decís claro? Nunca me había pasado antes. Porque debe estar compartiendo solamente la ventana del PowerPoint, profe. Y no toda la pantalla. No puse pantalla, está bien. ¿Estamos? ¿Cuál es la distribución de I? Quiero saber los parámetros de I. Profe, para cada... ahí nos daba 2 distribuciones normales. Para cada distribución debemos hacer una I, ¿verdad? No, escuchame una cosa. Vos armaste con esas distribuciones, armaste esta I. Esta I no es otra cosa que el costo total en centavos. ¿Cómo armamos la función de costo total? Bueno, sumamos lo que gastamos en plástico y sumamos lo que gastamos en contenido. ¿Sí? Y ahora tengo que determinar cuál es la distribución de probabilidad de I. Para determinar esa función de probabilidad de I es que aplico el teorema de la propiedad reproductiva de la normal. ¿Qué dice la propiedad reproductiva de la normal? En definitiva, que si sumo normales, obtengo otra normal. Pero la pregunta del millón es, obtengo otra normal, pero ¿cómo le calculo los parámetros? Porque para tener una distribución, uno tiene que conocer los parámetros. Si no tiene los parámetros, no puede calcular nada. ¿Está? ¿Cómo calculo los parámetros? ¿Cómo calculo la mu? Fíjate cómo calculo la mu. Así calculo la mu. C1 por mu1 más C2 por mu2. ¿Está? ¿Cómo calculo sigma cuadrado? De esta otra manera calculo sigma cuadrado. ¿Estamos? Quiero cuánto vale mu y cuánto vale sigma cuadrado. Mu 130 puede ser. Bien. Sigma cuadrado. 31. ¿Cuánto vale 31, decís? Acá estoy de vuelta. Bueno, menos mal que volviste, Magdalena, porque... ¿Qué pasó? Escuchame, ¿qué pasó? Está un éxito la revisión de mi madre por videoconferencia, bueno, un éxito, por lo menos logramos que se comunicara con el médico. Así buenísimo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Bueno, están ellos, yo no sé, parecía que vos estabas presentando por otro lado, una serie de... Yo soy el problema, listo. No, vos no, después el problema fui yo, porque no lo ven, si yo lo pongo como presentación no lo ven, así que se lo estoy mostrando así el PowerPoint. No, deja, ahí voy yo, ahí vuelvo.
Ahí vuelvo, perdonen chicos. Ellos están haciendo ahora el ejercicio del costo. Yo les había dejado que lo hicieran ellos y estábamos con que la media es 130 y ¿cuánto es la varianza? Uno lo había dicho. 41, profe. 41 la varianza, bien, bien. ¿Y qué es lo que teníamos que averiguar? A mí no me dio eso, disculpe, ¿cómo lo sacaron? Acá está, ahí voy. Están pudiendo ver, no, Laura está presentando, pero no lo están pudiendo. ¿Ves? Yo tengo que estás presentando, Laura. Las dos están presentando. No, sí, claro, sí, parece por que eso. las dos estamos presentando, entonces se superpone con el mío, sí. Ahí, sí. A ver. Bueno, yo dejo de presentar. Dale, deja de presentar y yo presento ahora. Así que ahí voy. Le pido 1000 disculpas, pero... No, 1000 disculpas yo, Magdalena, 1000 disculpas yo. No, pero yo salí intempestivamente con el teléfono antes que yo te entiendo porque tenía que contestar. Antes que cortara la videollamada, es que miren, la pedí en febrero, la consulta con el médico, me la dieron para julio, armé lío, protesté, y me la cambiaron para hoy. En realidad para la semana siguiente, para la semana que viene, pero el médico no puede, así que, bueno, finalmente... Ocurrió. Así lo que es maravilloso. Sí, mira, es todo un tema, la cuestión de los pobres, o sea... los pobres pacientes y los pobres médicos. No, los pobres pacientes que son de PAMI, como en el caso de mi mamá, que no le dan mucha bolilla, los mandan a hacer las cosas por celular, y si mi mamá no usa celular, nosotros tenemos que hacer las cosas, y te digo que renegás de lo lindo. Entonces, pobre gente que está sola. Es todo un que tema. No tiene quien haga esas cosas, sí. Es todo un tema. Bueno, este era el ejemplo, ahí lo ven. Sí, en teoría ya lo están haciendo. Sí, por eso. Ahí tengo, pero alguien preguntó de dónde sacamos eso, así que simplemente reviso que teníamos una variable que era costo total, y ese costo total se relacionaba con las dos variables que eran el plástico para hacer la botella y el agua saborizada para envasar en la botella. Entonces, básicamente la variable costo total se salía de una combinación lineal. Y la distribución, como las dos tenían distribución normal, básicamente la distribución de esta nueva variable costo total era normal. Hacíamos uso de esta propiedad, que es la propiedad reproductiva, y este teorema es la versión más general, porque ¿por qué digo que es la versión súper general? Porque plantea la variable y como una combinación lineal, según ciertos escalares, de x1, x2, xn, n variables aleatorias con distribución normal y que son independientes entre sí. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo dar cuál es la distribución de esa variable combinación lineal de normales, y resulta ser que tiene distribución normal, y lo que queda por decir es cuáles son los parámetros. Los parámetros en este caso de esta variable, los parámetros de esta distribución van a ser la combinación lineal de las medias, y lo que hay que tener cuidado acá es que tengo que sumar las varianzas, y si hubiera, como en este caso, escalares, los escalares tienen que estar elevados al cuadrado. Ese es el cuidado que hay que tener. Después vamos a ver un ejemplo donde estos C, C1, C2, Cn, valen 1. Entonces, en ese caso, es el ejemplo más clásico, donde uno dice, la varianza es la suma de las varianzas. Pero quería presentar este enunciado, que es como lo presenta Navidi particularmente,
para aquellos que están consultando ese material bibliográfico, quería comentar específicamente que tuvieran ese detalle en cuenta. Y bueno, aquí está la información de por qué da 41. Ahí Pedro, Iván dicen que les da 41. Bueno, simplemente está hecha la cuenta, que es, la media era 130, ¿por qué? Porque multiplicaba 0,5 por 100 más 40 por 2. 100 era la media de x1, 2 era la media de x2. Y en el caso de sigma i cuadrado era 0,5 el escalar elevado al cuadrado por la varianza de x1 más 40, que era el escalar elevado al cuadrado de x, que acompañaba a x2 por la varianza de x2. Y de ahí sale el 41. Hasta ahí estamos. Para el que preguntaba 41, ¿de dónde había salido? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, como ahora pedía la probabilidad que i sea menor a 120, bueno, ya tenemos todo. O sea que fíjense que el problema, el grueso del problema, ¿en qué radicaba? En identificar las variables como dato, en identificar cuál era la nueva variable y hacer los cálculos. Y una vez que eso ya lo tenemos, calculamos la probabilidad de i menor a 120, estandarizando como veníamos haciéndolo. ¿De dónde salen? Del enunciado del problema. Vuelvo hacia atrás, Gino, fíjate. No, sí, profe, me acordé, me había olvidado. Bien, por eso lo que recalcamos con Laura es la importancia de detenerse, tomarse un buen tiempo con leer el problema, identificar los datos. Puede ocurrir que haya datos que no los voy a usar, hay enunciados de problemas que por ahí tienen cierta información que la uso al último o no la uso para determinada pregunta, pero lo importante es identificar cuáles son los datos, cuáles claramente son las variables y cuál es la variable, como en este caso, la nueva variable que definimos, y cuál es la distribución. Si esto fuera un problema en un parcial, bueno, yo hago este planteo y acá, cuando me dice cómo determina, o supónganse que me pregunta cuál es la distribución de la variable i, pues tengo que justificar que i tiene distribución normal por propiedad reproductiva. Entonces, aclaro cuáles son las variables que intervienen, que son datos que tienen distribución normal y que utilizo propiedad reproductiva para poder dar la distribución de la variable i. Entonces, acá tengo que la probabilidad es 0,06, la probabilidad pedida, que ya no me acuerdo lo que preguntaba, la probabilidad que el costo total de una botella sea menor que 1,20, un peso 20. ¿Estamos? Bien. Dicho esto, veamos ahora qué diferencia notan con la resolución de este ejercicio. Sí, María, decime. Porque estaba en pesos, pero el otro estaba dado por las unidades que tenía en el enunciado. En el enunciado estaba usando centavos, entonces llevé todo a centavos. Como tenía el 40 acá, centavos, 0,5 centavos, llevé todo a centavos. O sea, eso hay que tener en cuenta. Consistencia de unidades, consistencia de unidades. Si una está en pesos, la otra está en centavos, eso hay que ser cuidados. Bien, la pregunta es,
cuáles son las variables acá en juego, qué es lo que me están pidiendo, cuáles son los datos y qué diferencia hay entre este ejercicio y el anterior. Que los constantes van a ser las mismas. No, las constantes como, a ver, antes de que vayan a ser las mismas, identifiquemos qué variables tenés acá. A ver, contame cuál sería la variable que te interesa, qué datos tenés, para que quede claro cuáles serían las constantes. Las variables serían las máquinas, el consumo. Consumo de la máquina 1, de la máquina 2, etc. Y esa variable consumo, ¿qué distribución tiene? Distribución normal. Distribución normal, perfecto, con media 30 y desvío 10. Varianza 10 al cuadrado. En este caso, la variable consumo total diario de las 50 máquinas, ¿cómo lo planteo? La variable I. ¿50 por 30, profe? ¿No? Sí, pero el planteo, yo no estoy diciendo cómo sacás la media. Lo que estoy diciendo es, I es suma de qué. Porque esa es la parte que me interesa. El consumo de cada máquina. El consumo de cada máquina. O sea que acá lo que tengo que tener en claro es, si bien estaba hecho, quiero que quede bien claro que I es X1 más X2 más X3, no es 50 por X. Esa es la principal, el objetivo por el cual el que mencionó recién que las constantes eran todas iguales, captó el detalle de la diferencia con el anterior. Acá todas las constantes valen 1, pero I es suma de el consumo de la máquina 1, el consumo de la máquina 2, el consumo de la máquina 3, el consumo de la máquina 50. ¿Está bien? No es 50 por X, porque ahí estaríamos diciendo que I es un múltiplo de una variable. ¿Está bien? Así que cuidado con eso. Aunque, digamos, las máquinas estén idénticamente distribuidas, ¿no? O sea, en el sentido de que todos tienen la misma media y la misma varianza, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque todas tengan la misma media y la misma varianza, tengan en cuenta claramente cuál es el planteo aquí, que estoy sumando los consumos de una máquina más el consumo diario de la otra, más hasta el consumo de la máquina 50. Y en este caso, la media, o sea, claramente lo que tengo que tener en claro para usar la propiedad reproductiva es que en el enunciado decía, primero y principal, que para poder, que las máquinas son del mismo tipo. Entonces, estoy asumiendo que son al decir que las 50 máquinas son del mismo tipo, estoy considerando que son independientes y todas tienen la misma distribución. Todas son, como dijo Laura, idénticamente distribuidas. Entonces, esta variable I tiene distribución normal, como alguno de ustedes dijo, 50 por 30, y 50 por 10 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puede Sí, volver profe. un cachito al anterior? Sí, ahí. Profe, pero, o sea, usted dice que estaría mal si sacamos el consumo total de una sola máquina y la multiplicamos por 50. Eso es lo que está diciendo que estaría mal, digamos, hacer. Es que, porque en realidad I es, fíjate que ¿de dónde sale este 50? Este 50 sale de hacer X1, X2, más, y como en este caso tiene la misma media,
Es por eso que sale 50 por 30, porque déjame poner la pantallita y comentar ese detalle. Dame un minuto que se abra la pantallita blanca y ahí, para que veas de dónde salió ese 50. Específicamente apliqué propiedad, espera, dame un minuto. Espera, empuja acá. Bueno, acá ven. Entonces, ahí voy. Así que ahí prendo. Porque justamente acá, Eliana, por eso quiero que no me está dando bolilla en la pantallita, dame un minuto, por eso quiero mostrar que no es un escalar ese. Ahí quiero llegar, a eso quiero llegar. Bueno, con paciencia, esto en algún momento. No sé por qué. Magri, si me dejas hago una acotación. Sí, vos hacela, total, yo estoy esperando que se me abra el tema es cómo uno plantea la función y, ¿tá? La función y en realidad es x1 más x2 más x3 más x50. Eso, a eso quiero escribir. No puedo escribir la y como 50 por x, porque si la hago como 50 por x, si considero a la c como 50, tengo una sola constante 50, por favor apliquen la propiedad reproductiva y fíjense que no les va a dar lo mismo que si consideran a la función esa como una sumatoria. En realidad lo que ocurre es que como estamos trabajando con variables aleatorias, no con variables determinísticas, x1 va a tomar un valor, x2 va a tomar otro, x3 va a tomar otro, aunque tengan la misma distribución son todas distintas. Lo único que tienen iguales son las constantes adelante. Esa es la idea básica, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, ahí lo escribí porque se está negando a abrirse esto. Cuando lo pueda abrir, ahí lo escribo bien. No sé qué pasa esta mañana que yo también tuve problemas para abrir. No, ahí está, ahí se abrió. Ahí está. No, ahí se abrió, pero hoy estuvo particularmente la computadora no estuvo apropiada. Entonces, quiero ir al muchos abiertos, profe. Se abrieron un montón. No, hay un montón abiertos, pero porque recién venía intentando y no me daba bolilla. Ya lo cierro. Sí, se abrieron 50, uno por máquina. Ahí voy. Lo que quería mostrar es justamente tenemos y es igual a x1 más x2 más x50. XY tiene distribución normal de media 30 y 10 al cuadrado, ¿está bien? Ese sería el consumo diario de una máquina. Entonces, en este caso, mu sub i va a ser 30 más 30 más 30. Esta es mu de 1, mu de 2, mu de 50. Y de ahí sale este 30, factor común de suma de i que va desde 1 hasta 50. De ahí sale este 50. Esto no es lo mismo, borro acá, esto no es lo mismo que
y igual a 50 por x. Eso era lo que quería remarcar. Mucho cuidado con esa situación. Y por eso sigma i cuadrado va a ser igual a sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, entonces esto va a ser 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Esto es sigma 50 al cuadrado. Y de ahí nuevamente 10 al cuadrado, factor común, ¿de quién? De la sumatoria de i, y no, sino 1, porque saqué factor común, esto es 1, y que va desde 1 hasta 50, la sumatoria de 1. Entonces, nuevamente, este es el escalar que sale este 50, pero no era por, a diferencia del ejemplo anterior, no era porque tenía 50 por x. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende. Gracias. Entonces, por eso es que no consideramos 50 por x, sino la sumatoria. Ese es el cuidado que teníamos que tener. Bueno, dicho eso, de nuevo, fíjense que la parte más compleja, por así decirlo, es leer con atención el problema, hacer el planteo, encontrar la distribución de la variable y después ya el cálculo no es otra cosa que estandarizar y buscar en la tabla. Bueno, y el punto B, no sé qué pedía en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo? No, te está pidiendo el punto C, es el que queda como ejercicio. ¿Cuál es el consumo total que supera el 10% de las veces? Nuevamente, en este caso, fíjense que el punto B y el punto C son enunciados típicos de los problemas de distribución normal. ¿Cuál es la complejidad de este ejercicio? Que tengo que aplicar para poder resolver el B y el C como sabíamos, y encontrar cuál es la variable con claridad y qué distribución normal tiene. El punto A es el que se lleva la máxima dificultad en el sentido que tengo que aplicar propiedad reproductiva de la normal, tengo que justificar, tengo que hacer el planteo correcto para después resolver sin dificultad el punto B y C. ¿Dudas de este ejercicio? No entendí la C, profe. Bueno, hagamos el punto C. Dice, ¿cuál es el consumo total que supera el 10% de las veces? Bueno, ¿qué teníamos? Por empezar, teníamos esta situación. Entonces, ahora vayamos a, yo quiero encontrar ahora un valor de la variable. Ahora estás buscando el valor de i para el punto C, ¿sí? Busco el valor de unicero, eso es lo que estoy buscando, tal que, bueno, acá tengo la distribución normal con este gráfico poco feliz, pero acá tengo 1500, esta es x, entonces, ¿dónde tengo que pararme yo para superar al 10%? ¿Dónde tendría que pararme para superar al 10%? ¿Me tendría que parar acá? A la izquierda, profe. Me tendría que parar acá. ¿Por qué? Porque aquí estoy superando al 10% de la distribución. Entonces, este es el valor de i, la variable que estoy buscando. Este es el i0 que estoy buscando. Por lo tanto, lo que voy a plantear es la probabilidad de que i sea mayor que i sub 0 y que eso sea igual a ¿cuánto?
a 0,10. A 0,10, claro. Planteado de, perdón, mayor quiere decir que esto Sería el tendría que resto, ser, 0,9. perdón, sí, 0,9, eso sería. Esto es 0,9 y por lo tanto la probabilidad que I sea menor o igual que I sub 0 es 0,10. Lo negrito es esta área, esto es el 0,10. Entonces, ¿qué hago? Busco en la tabla, busco en la normal estándar, en la tabla de la normal estándar, ¿qué hago? Busco el Z0 tal que Z menor o igual que Z0 sea igual a 0,10. ¿Cuál va a ser ese valor? ¿Tienen la tabla a mano? ¿Podrían buscarlo? Así me dicen cuánto les da. Menos 1,28 encontré. Bien, ¿es razonable ese valor? Sí, porque recuerden que si yo paso a Z, este 1500 pasa a 0, y yo lo que estaría buscando es un valor negativo de Z0. Así que el Z0 que vos me estás dando es un valor razonable, menos 1, no te escuché bien. 0,28. Bien, menos 1,28. Entonces, quiere decir que ahora yo ahí no terminó el ejercicio, lo que tengo es que I menos 1500 dividido raíz de 5000 me da menos 1,28. Bueno, entonces este I sub 0 que estoy buscando va a ser 1500 menos 1,28 por raíz de 5000. Y para que yo me quede tranquilo que hice bien el ejercicio, ¿qué debería darme este valor I sub 0? Y para que medianamente sea razonable, me tendría que dar un valor por debajo de 1500. Si me da un valor por encima de 1500, he hecho algo mal. Por eso es importante hacer, fíjense, este gráfico es poco feliz, pero ese es un esquema que a mí me ayuda a tener en claro si el número que estoy obteniendo es razonable en función del gráfico que he hecho. Muchas veces no graficamos porque economizamos y nos encontramos que buscamos mal en la tabla, pusimos 1,28, no pusimos el menos, nos da un resultado, lo recuadramos y no analizamos si era razonable en términos de lo que nos había pedido el problema. ¿Está ahora, Eliana, más con esta resolución y resultado? Yo sí entendí, profe. Bueno, ¿y el resto? ¿Alguien todavía le quedó alguna duda? Profe, ¿me podría mostrar la consigna C? Supera el 10%. Ese es el tema. No es que es superado por el 10%. Ah, perfecto. ¿Está bien? Claro, sí. Esa es la diferencia. Una cosa, ahí lo dibujo, perdón. Gracias, profe. Una cosa es que vos tengas este dibujito, ¿sí? Y aquí sería, si me dijera que es superado por el 10%, en ese caso, esto sería la situación. Este es el valor I sub 0 superado por el 10%. Este es el I sub 0 que a partir del cual supero al 10%. ¿Está bien? Esa es
la diferencia. Claro, en el caso de abajo deberíamos buscar 0,9. Exactamente, exactamente. Y en el caso de abajo te daría 1,28, te daría positivo y te daría más grande que 1500. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Claro, profe, es como si hiciéramos una estandarización, pero al revés. Exactamente, exactamente. Y aparte estoy usando la simetría fuertemente. Entonces, por eso es importante que yo vea si busco el 1,28 o busco el menos 1,28, pero después digo, voy a usar el positivo porque me está pidiendo esto. O sea, yo puedo buscar en la tabla de diferente manera, buscar en vez del 90, buscar el 10, pero simplemente después cambiar el signo porque el ejercicio me pedía otra cosa. Estoy usando fuertemente el hecho de la simetría de la normal. Profe, una consulta. ¿Puede poner el ejercicio de nuevo para ver cómo el enunciado B, la pregunta B? ¿Cuál es la probabilidad que el consumo supere 1625? Bien, Eso, en la chicos, parte de la resolución pusieron probabilidad de puse que menos, X sea menor que capaz, 1625. en una de... Entonces, está mal, gracias. Tiene que ser mayor, así que tendría que ser 1 menos. Por eso dice B ejercicio, acá debería ser, ya que estamos, lo hagamos. En realidad, el ejercicio final, aquí sería el punto B, la probabilidad de que y encima no es X, sino que es Y, mayor que 1,625, está mal, ese no es X, sino Y, y esto sería, por complemento, 1 menos 0,9616. Ese es el resultado del ejercicio B. Bueno, ya después subo la presentación corregida, con esto pegado, por cualquier cosa. Gracias para el que Perfecto, profe. llegó el grito. Está atento. Bueno, ¿qué ocurre ahora con este ejemplo? Tengo una línea de producción de una fábrica, tengo el tiempo que tarda en llevar a cabo una operación, me dicen que es una variable aleatoria con media 15, desvío 3, y me piden que calcule la probabilidad de que se tarde menos de 12 horas en realizar 50 operaciones complejas. ¿Qué notan de diferente con lo anterior? ¿Mm? ¿Que te da el desvío y no la varianza, profe? No, porque si te da el desvío, la varianza la calculas. O sea, el hecho que te dé el desvío y no la varianza es un hecho simple de cálculo. Vos para que te lo da porque están en las mismas unidades. La varianza elevas al cuadrado y te dan 9 minutos al cuadrado. Eso lo podés calcular. Pero, a ver, ¿qué diferencia notable tenemos respecto, primero, qué variable hay en cuestión acá? ¿Qué es la variable que me interesa calcular la probabilidad? ¿Qué datos tenemos? O sea, más allá de que ya estén algunos diciendo cómo hacer la cuenta, lo importante de esto es que
identifiquen la variable, porque fíjense, este ejercicio suena parecido al anterior, pero no es lo mismo. Entonces, yo puedo tener ejercicios con enunciados parecidos y que no tienen un mismo tratamiento. Entonces, de ahí es que estoy preguntando. Bien, Eugenio dice que es similar al anterior, pero que no habla de que hay de que esté normalmente distribuido. Ajá, no hay que inferir nada. Si no está dicho, yo no infiero nada. El dato, lo único que sabes, Eugenio, es que, primero, ¿cuál es la variable de la que me habla el problema? ¿Cuál sería X? La variable Tiempo que se tarda en llevar a cabo una operación. Tiempo que se tarda en hacer una operación compleja. Esa sería la variable X. Tiempo que se tarda en hacer una operación compleja. Tenemos la media de esa variable, que es 15, y tenemos el desvío y por ende la varianza, que sería, en el caso de la varianza, 9 minutos al cuadro. Eso por un lado. Ahora, ¿qué me pregunta el ejemplo? Me piden que calcule la probabilidad de que se tarde menos de 12 horas en realizar 50 operaciones complejas. ¿Cuál sería la variable? ¿Es la misma? Habría que pasar todos minutos para sacar lo mismo. Pero es lo mismo una operación compleja que tener 50 operaciones complejas, el tiempo que se tarda en hacer 50 operaciones complejas. ¿Ah? No, entonces, obviamente. No, entonces acá tengo una nueva variable que es tiempo total que se tarda en realizar 50 operaciones complejas. Entonces, pensemos que es el tiempo que tarda, si quieren para visualizarlo más claramente, tiempo que tarda una máquina en hacer una determinada operación y ahora tengo 50 máquinas idénticas, ¿sí? Y quiero saber cuál es el tiempo total que tardan esas 50 máquinas. En ningún caso me dijeron que tenía el tiempo que tarda una máquina está normalmente distribuido. Entonces, para tratar de resolver este ejemplo, es que uno va a presentar el siguiente planteo: tiempo total en minutos para realizar 50 operaciones. Eso es lo que dijimos recién, tiempo en minutos para realizar una operación. Y nuevamente los datos, pero acá está lo que marcó Eugenio, que la distribución de probabilidad era desconocida. Si es desconocida, yo no puedo asumir que es normal, no tengo datos que me lleven a decir que es una distribución u otra. Entonces, la cuestión está en cómo determino una distribución de probabilidad para la variable y con esta información. Profe, perdón, bueno, es una cosa simple. Entonces X siempre es la variable que nos dan y Y es la variable que tenemos que calcular nosotros. Dependiendo del enunciado del problema, ¿sí? Sí. O sea, la podés llamar como quieras. Si vos querés a la variable que vas a trabajar llamarla X, llámala diferente a la variable que va a resultar como sumando. O sea, la idea es que vos no llames de igual manera a las dos variables, porque si no vas a tener, primero, que va a ser confusa tu notación, y segundo, que yo tengo que ver quién a una la escribo como combinación lineal de la otra, y
utilizo la información de una de esas variables para obtener las otras. Entonces, si yo llamo a todas X, no tiene mucho sentido y genera total confusión respecto a de qué estamos hablando, porque parecería que X por un momento era normal, pero después pasó a tener hubo un cambio de parámetro. ¿Está bien? Entonces, sí. Vos llamala, querés llamarla X a la que vos querés calcular, bueno, a esta llámala Y sub I, pero que haya una diferencia justamente para marcar que estás aplicando o propiedad reproductiva o el teorema del límite central que ahora vamos a mencionar. Entonces, el único problema que tenemos acá es que estoy asumiendo que esas operaciones son iguales, que tienen la misma distribución, pero que no conozco esa distribución. Entonces, les presento el teorema del límite central, que básicamente, fíjense, que el enunciado es bastante parecido a la propiedad reproductiva, pero acá decimos que tienen idéntica distribución, solo que no estamos mencionando que tiene distribución normal. No sé quién tiene... Santiago, ¿tenés el micrófono abierto? Y estamos... Sí, perdón. Ese ruidito es el que estamos escuchando. Sí, yo era por si tenías alguna duda. Entonces, fíjense que tengo X1, X2, Xn, variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. El único detalle acá es que no estoy mencionando cuál es la distribución y que todas tienen el mismo valor esperado, esperanza de XY es mu, todas tienen la misma varianza, sigma cuadrado, y el teorema del límite central me está hablando de la distribución que va a tener la variable X1, X2, Xn, o sea, suma de esas variables que eran independientes, idénticamente distribuidas, cuando el n es suficientemente grande, o sea, cuando n tiende a infinito. ¿Ah? No estoy haciendo referencia a que yo sumo dos variables independientes que tienen idéntica distribución, que no conozco y puedo decir que la suma me da normal. No. Acá estoy diciendo que para un número suficientemente grande de variables que estoy sumando, es que la variable y va a tener distribución aproximadamente normal, con media n por mu y con varianza n sigma cuadrado. En el caso de la propiedad reproductiva, yo no estoy diciendo que tengo una distribución aproximadamente normal, estoy diciendo que la distribución es normal, porque es una propiedad de la distribución normal que suma de normales es normal. Acá estoy considerando n variables aleatorias independientes con idéntica distribución desconocida, y estoy mencionando qué ocurre para el caso de tener una suma de n variables con un n suficientemente grande, un n tendiendo a infinito, y en ese caso a esa variable su distribución la puedo aproximar por una norma. ¿Está bien? Profe, esto lo usamos en los casos donde donde el enunciado del problema no nos dice que sea normal. No, exactamente, y ahora vamos a ver, para también utilizar el modelo normal, que pese a que es un modelo de variable continua, lo podemos utilizar bajo ciertas circunstancias para aproximar modelos o variables con distribución discreta. Por ejemplo, podemos utilizar el modelo normal para aproximar a la binomial, podemos utilizar el modelo normal para aproximar a Poisson. Y ahí es donde aparece, que muchos de ustedes me preguntaron en la consulta,
la corrección por continuidad. Entonces, avancemos un poquito más. La diferencia, aquí puestas ambos enunciados, fíjense, aquí en propiedad reproductiva estoy hablando de independientes y normalmente distribuidas. Y acá estoy permitiendo que cada una de las variables tenga un valor de media y un valor de varianza que no necesariamente es el mismo. En el caso del teorema del límite central, estoy hablando de variables independientes e idénticamente distribuidas, todas con el mismo valor esperado, todas con la misma varianza. ¿Está bien? Entonces, cuidado con ese detalle que por ahí en la parte numérica llegan a lo mismo, pero en la justificación dicen usé propiedad reproductiva y en realidad no es correcto y eso anula todo cálculo. Que yo utilice o reconozca la aplicación de propiedad reproductiva cuando no sabíamos que las variables eran normales, estoy aplicando un concepto erróneo para el cálculo, más allá que numéricamente hayan llegado a la probabilidad pedida. Estoy justificando de manera inadecuada el cálculo. Entonces, aquí era lo que mencionaba respecto a la aproximación de la normal a la binomial. ¿En qué casos? Bueno, fíjense, cuando el P es cercano a 0,5, en realidad el N necesario para la aproximación no es, uno ve distribución simétrica cuando P es 0,5, pero si P es mucho menor que 0,5 o P es mayor a 0,5, en general se está trabajando, van a encontrar diferencia entre los autores de qué considera un N suficientemente grande. Algunos autores consideran que 30 es suficientemente grande, otros consideran que a partir de 50 es un valor razonable. Si el P es cercano a 0,5 con un N de 30, un N de 45 es bastante razonable. Ahora, si P es muy pequeño o P es muy grande, en general la aproximación va a ser buena a partir de un N de 50 en adelante. Respecto a los criterios que mencionan los libros, quería señalar que vamos a aceptar con Laura, siempre y cuando esté justificado, de decir, bueno, el criterio que yo utilizo, que el grupo usa, es N por P mayor que 5, N por 1 menos P mayor que 5, y por eso aplicamos la aproximación, o si alguien utiliza N por P mayor a 10, N por P por 1 menos P, acá me faltó el P, aquí hay que corregirlo, mayor a 10, lo aceptamos. La idea es que ustedes señalen qué criterio están utilizando para esa aproximación. Y la idea de los que preguntaban por qué la corrección por continuidad, porque nosotros habíamos dicho que, fíjense, para el caso de la binomial, nosotros podemos, como es un modelo discreto, calcular la probabilidad puntual. Probabilidad que X sea igual a A, probabilidad que X sea igual a 8, a 10, a 12. En el caso de utilizar la normal para el cálculo de una probabilidad puntual, no tendría sentido, porque si uso un modelo continuo, la probabilidad puntual, ¿cuánto valía? ¿Jóvenes? 0, perfecto. Entonces, lo que estoy pensando es
que tengo esta distribución discreta, las barritas, y que estoy considerando un histograma que tiene como punto central A, y los rectángulos de ese histograma tienen longitud base 1, de manera tal que cuando yo calcule base por altura, que es el área de este rectángulo, ¿qué me da? Cuando yo trabaje con base por altura, lo que me va a dar es esta área va a coincidir aproximadamente con esa probabilidad en el punto. Entonces, específicamente es que uno toma el valor puntual y se corre medio punto para la derecha, medio punto para la izquierda, y trabajo con esa probabilidad. Y tendríamos un pequeño margen de error, porque por eso uno está diciendo que el cálculo es aproximado. O sea, si yo tengo la posibilidad de trabajar con un software, calculo con binomial, calculo con Poisson. Si lo tengo que hacer a mano, bueno, lo aproximo por la normal y digo que ese cálculo es aproximado y voy a tener un pequeño margen de error. Fíjense, hagamos este ejercicio. Dice, se sabe que la probabilidad de padecer cierta infección hospitalaria es de 0,005. Tenemos una población de 1000 pacientes, nos interesaría estudiar la probabilidad de que haya 10 infecciones, más de 10, menos de 10, o 10 o menos. ¿Está? Entonces, primero y principal, ¿cuál sería la variable X? Acá este es por ejemplo, 10. Este más no va, porque quiero calcular 10, menos de 10 o 10 o menos. Este más se me chispoteó. Ya lo corrijo, no va. Pacientes con infecciones, ¿no sería, profe? Bueno, cantidad, empezamos con cantidad de pacientes que padecen infección hospitalaria en un grupo de 1000 pacientes. Recordemos que estoy contando éxitos. ¿Cuál sería el éxito? En este caso, lamentablemente, como estamos interesados en padecer cierta infección hospitalaria, ese sería el éxito, padecer esa infección, y esa variable X, ¿qué distribución va a tener? Binomial. Binomial, perfecto. X tiene binomial 1000 y P 0,005. Fíjense que la probabilidad de calcular X igual a 10, menor a 10 o 10 o menos, si ustedes quieren hacerlo a mano, no van a poder hacerlo. Entonces, tendríamos varias alternativas. Alguien me podría decir, bueno, tengo n grande, p pequeño, y podría utilizar ¿qué aproximación? Poisson. Podría utilizar Poisson. ¿Con qué lambda? Con lambda igual a 5. ¿Sí? Entonces, tarea para ustedes, ver qué tan buena va a ser la aproximación de Poisson a esta binomial, y ahora yo la voy a hacer con normal a la binomial. ¿Bien? O sea, quiero mostrar qué ocurre en este caso si queremos aproximar esta binomial por normal utilizando teorema de límite central.
¿Por qué? Ahí le preguntaron en el chat por qué sería binomial. ¿Por qué es binomial? Y porque estoy contando éxitos primero. Estoy pensando que un paciente es independiente del otro. Estoy considerando éxitos que es padecer cierta infección hospitalaria, ese es el éxito. La probabilidad de éxito la tengo. El N, que es la cantidad de repeticiones de mi experimento. ¿Cuál sería el experimento? Observar, tomar un paciente, observarlo si padece o no de infección hospitalaria. El N se mantiene constante y asumo que el N se mantiene constante y la probabilidad de fracaso, que sería el 1 menos P, también. Entonces, justifico que es binomial y ahora, como no tengo la alternativa de hacerlo manualmente porque tendría que calcular número combinatorio de 1000 en 10, la probabilidad de éxito a la 10, la probabilidad de fracaso a la 1000 menos 10, entonces considero que la puedo aproximar, esto es lo que me está pidiendo, la quiero aproximar por normal. Ahora, fíjense por qué puedo utilizar teorema del límite central. Lo escribo acá. Lo que estoy pensando es que en realidad esta X, para poder usar teorema del límite central, esta X en realidad es suma de 1000 Bernoullis, ¿sí? Que es cada paciente. El paciente puede o no tener la enfermedad. El paciente 2 puede o no tener la enfermedad. El paciente 1000 puede o no tener la enfermedad. Entonces, esta X, en realidad, la podría pensar como suma de Bernoullis, donde cada una de estas Bernoullis tiene la misma media, que es P, y la misma variancia. ¿Está bien? Por eso es que ahora uno dice, bueno, la aproximo a X por una normal. ¿Con qué normal? ¿Qué tengo que hacer para aproximarla? Tengo que hacer N por P y N por P por 1 menos P. Entonces, esto me da 5 y esto me da ¿cuánto? Hola. Esto me da 1000. 4 puntos. Sí, dale, 1000 por 0,05 por 0,995. ¿Y eso da cuánto? 4.975. 975. Esto es la varianza y esto es la media de esta variable X. Entonces, lo que estaría pensando ahora en la normal es lo siguiente. Ahí tengo el 10, pero probabilidad de X igual a 10, si quiero trabajar con la normal, ¿sí? No lo puedo hacer. Entonces voy a trabajar con la probabilidad de que X esté entre 10 menos 0,5 y 10 más 0,5 para poder calcular esa probabilidad de X igual a 10 utilizando normal. Si fuera menor a 10, fíjense que tendría que trabajar con la probabilidad de que X sea menor a 10 menos 0,5. Y si fuera menor o igual, tendría que tomar la probabilidad de que X sea
menor o igual a 10, no más, menos, acá es más. Ahí corrijo. Denme un minuto, así lo corrijo a esto. Y aquí estamos. Esto es más 0,5. Más. Y me faltó, además, el decir qué distribución tenía. Bueno, copiar. Estoy escuchando a alguien que quiere preguntar algo, pero no escucho nada. Así que pegue el grito y acá voy a escribir el Yo, profe, aproximado. tenía el micrófono prendido sin querer, perdón. Bueno, no hay problema. Denme un minuto. Normal, esto es normal 5, y esto es 4, no me acuerdo qué me habían dicho. 97. 97. Bien. Bueno, 4,97. Y entonces, fíjense que el tema de la vista de lectura es poco feliz, pero si no, yo no veo el chat. Este es el tema. Así que ya llego. Ahí está. Entonces, en definitiva, yo acá lo que sí tengo que tener en claro es que este 4,97 es varianza, y ahora todo esto que he escrito acá, lo realizo calculando, utilizando lo que ya sabíamos de la distribución normal. ¿Cuál es la justificación que usé acá para aproximar o para calcular esta probabilidad? El teorema del límite central, y aproximé la binomial por la normal. En el caso de Poisson, lo mismo, tengo que tener en claro que para lambda mayor a 10, puedo utilizar la aproximación de la normal a Poisson, teniendo el cuidado de que muy sigma cuadrado en Poisson es igual a lambda, y en ese caso, el único cuidado que tengo que mirar es que para un lambda mayor a 10, por lo general, no es mala la aproximación. Lo que aquí está dibujado en el PowerPoint que también colgué antes son las distintas situaciones para utilizar la corrección por continuidad. Y lo que sí tengo que tener presente es cómo son el tema de las aproximaciones. Cuando uso la distribución Poisson para aproximar a la binomial, ¿en qué casos? Bueno, n tendiendo a infinito y p tendiendo a 0. En ese caso, considero que lambda es n por p. Y puedo utilizar Poisson, otro modelo discreto, para aproximar a la binomial. ¿Cuándo uso distribución normal para aproximar a la binomial? Bueno, un criterio a usar es n por p y n por p por 1 menos p, acá me faltó de nuevo, n por p mayor a 5, n por 1 menos p mayor a 5, pero de nuevo, estoy pensando en un n suficientemente grande, un n mayor a 30 o mayor a 50, dependiendo del autor. Profe, una consulta. Sí. Si n por p es demasiado, o sea, mucho más grande que 5, por ejemplo, 150, ¿se puede usar igual? Sí, o sea,
¿Por qué? Porque fíjate que acá la distribución normal, lo que a vos te interesa es n por p va a ser la media ahora, y n por p por 1 menos p va a ser la varianza. Entonces, vos vas a dejar de trabajar con la binomial y vas a pasar a trabajar con una normal, donde la media va a ser, como vos me dijiste, 150, y la varianza será otro valor, y vas a tener que estandarizar y calcular la probabilidad usando la normal estándar. Bien, perfecto. Y en este caso, el lambda, si es mayor o igual que 10, puedo usar la distribución normal con esta situación. O sea, mu va a ser lambda y sigma cuadrado va a ser lambda. Entonces, veamos, hagamos el ejercicio del minuto que tienen en la guía, y después, o si quieren, hacemos unos 10 minutitos de recreo y luego comenzamos a trabajar con los ejercicios y los casos, porque tienen varios de los casos donde podemos poner en práctica las aproximaciones y discutir los resultados. No sé, lo que ustedes prefieran, díganme. Y A mí me con parece Laura, bien, profe. hacemos 10 minutos, ¿les parece de corte? Y, Dale, profe. Porfa. bueno, Sí, bueno, profe, bueno, 10, pero 15 minutos y volvemos. bueno, entonces hagamos 15 minutos, volvemos, peguen el grito cuando pase eso, cuando